con la reserva del diputado Geu Salas. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Compañeros, compañeras diputadas, del estudio del presente dictamen hemos identificado particularmente dos temas que nos parecen especialmente trascendentes y que a juicio de los integrantes del grupo parlamentario del PRI requieren una modificación por razones estrictamente técnicas, jurídicas y de respeto a los principios que enmarcan nuestra Constitución Federal. Por ello quiero precisar que el planteamiento que hacemos se aparta de ideologías partidistas o de intereses personales, por lo que solicito respetuosamente abordemos estos temas con la mayor objetividad y claridad técnica posible. Resalta entre las modificaciones planteadas al Código Fiscal para el Estado de Zacatecas la relativa al artículo 158 nonis, en el que se está proponiendo crear una figura novedosa denominada convenios de estabilidad fiscal, la cual consiste prácticamente en que la Secretaría de Finanzas pacte tanto con pequeños contribuyentes como con grandes empresas el cumplimiento de sus obligaciones fiscales para distintos ejercicios fiscales, otorgándoles la posibilidad de que no se alteren con posterioridad las tasas, cuotas o tarifas de la contribución que se está sujetando el convenio. Con lo anterior se garantiza al contribuyente que en ejercicios fiscales subsecuentes no tendrá mayores erogaciones por los conceptos incluidos en el convenio, con lo que se dota de certidumbre jurídica en el pago de sus contribuciones, dado que al ser la política fiscal de carácter anual, esta puede ser inestable, teniendo variaciones considerables entre un año fiscal y otro. Para ello, en la fracción segunda de este artículo se precisa que el convenio se sujetará al esquema de no modificación tributaria, por lo que cualquier ulterior cambio en las normas fiscales, a través de las cuales se pudiera modificar el sujeto, el objeto, la base, la tasa, la cuota o la tarifa en las contribuciones objeto del convenio, no les será aplicables y se sujetará a las contribuciones que hayan estado vigentes en el momento de la celebración del convenio. Al respecto, coincidimos en el grupo parlamentario del PRI plenamente con la pertinencia de la creación de esta figura, así como en la valoración que se ha hecho sobre los fines extrafiscales de las contribuciones. En tanto, este tipo de convenios serán una herramienta para garantizar la certeza y la estabilidad que requiere un inversionista para atraer o mantener inversiones y sus recursos en el Estado, y a su vez lo obligará a mantener el número de empleos y la contratación de proveedores locales para fortalecer la economía del Estado. No obstante, debe tenerse claro que conforme al artículo 65, fracción 12ª, 137 y 138 de la Constitución local, la determinación de las contribuciones corresponde a este Poder Legislativo, y que no es una facultad delegable entonces al Poder Ejecutivo. Resulta de relevancia lo anterior en tanto que el esquema de convenios de estabilidad fiscal, además de constituir una intromisión y limitación posterior a la facultad de expedición de normas de la que goza este Poder Legislativo, se sobrepone al principio de anualidad, que además rige las normas fiscales por disposición de la norma general, a través de un convenio, es decir, a través de un acuerdo de voluntades entre el ejecutor fiscal y el contribuyente, lo cual no constituye un acto legislativo, que es lo que sustenta una contribución. De manera que también se puede configurar como una transgresión al principio de legalidad que debe amparar la política fiscal en cada uno de sus componentes. Sin embargo, como lo he señalado, no nos oponemos a que existan este tipo de figuras, pues entendemos el beneficio que representan para la recaudación estatal. No obstante, debemos buscar
el perfeccionamiento normativo de este tipo de convenios, respetando las facultades que constitucionalmente han sido otorgadas a cada uno de los poderes públicos del Estado. Por lo anterior, la presente reserva propone modificar el artículo 158 nonis para establecer que la legislatura, que este poder legislativo, deberá autorizar dichos convenios, bajo la justificación de que se estaría ajustando este mecanismo a las facultades que constitucionalmente están previstas para cada uno de los poderes públicos en Zacatecas. El Pleno, respeto a la autonomía e independencia de esta legislatura como órgano legislativo, así como del Gobierno del Estado en su carácter de autoridad fiscal. Por otro lado, en cuanto a la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus municipios, hay una modificación que genera dudas, sospechas y una necesaria reflexión del pasado, y que además, anticipo, no compartimos en lo absoluto. Recordarán ustedes el caso del proyecto de Ciudad Gobierno, el cual se ejecutó entre 2008 y 2010. En aquel entonces se implementó toda una estrategia jurídica que implicó la expedición de no menos de una decena de decretos y reformas para establecer en la norma jurídica que ese tipo de proyectos plurianuales no se considerarían como deuda pública. Es así que, aunque se tratara de obligaciones que comprometían de forma considerable y por un largo plazo la hacienda pública, hablamos de sumas multimillonarias que tendrían que ser liquidadas con posterioridad a otras administraciones, la ley en ese momento, como hoy se pretende volver a hacer, dispuso que no se considerara como deuda pública las obligaciones plurianuales, así fuera por 1 o 1,000 millones de pesos. Con ello no solo se evadía las autorizaciones que hoy emite este Poder Legislativo, también se evadían los registros respectivos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, puesto que con ello tampoco se tenía un impacto negativo en la calificación crediticia del Estado. Para ilustrar un poco el tamaño de lo que pretende aprobar este dictamen, Ciudad Gobierno se construyó con un modelo de asociación público-privada que consistía en el pago de 13 millones de pesos mensuales pagaderos a 23 años, dando un total de 5,000 millones de pesos que no eran deuda. Ese compromiso trascendió a las siguientes administraciones de forma negativa, como un compromiso económico que no se podía solventar y parte de la deuda pública que incluso hoy arrastra también este gobierno. Es así que se vieron en la necesidad de contratar empréstitos que le permitieran al Estado costear el proyecto y a través del financiamiento con instituciones bancarias mejorar las condiciones de pago para que el erario público no se viera asfixiado por el pago de deuda, que no era deuda, y el Estado se quedara sin liquidez. Sí, así fue el origen de la deuda pública que muchos tanto reprochan a los anteriores gobiernos, con figuras de esta naturaleza. Así comenzó, con una modificación legal como la que hoy se está planteando en este dictamen. Pueden verificarlo ustedes mismos. El dictamen considera derogar la fracción segunda del artículo 5, la cual establece que la adquisición de bienes, así como la contratación de obras o servicios cuyo pago se pacte a plazo, se sujetará a esta ley, salvo que se encuentren excluidos del régimen de deuda pública por disposición expresa o en el ordenamiento que regule su contratación. A su vez, el dictamen considera agregar un párrafo en el cual se establece que este tipo de compromisos no constituirán deuda pública, así sea 1, 1,000 o 10,000 millones de pesos. De inicio es necesario mencionar que tanto la iniciativa como el propio dictamen que se está sometiendo a la consideración de esta Asamblea no se contempla ninguna justificación o valoración para realizar esta modificación legal. Esto es, no está colmándose el principio de legalidad respectivo, lo cual es adecuado conforme al proceso legislativo que debemos seguir en esta legislatura,
puesto que no existe la más mínima argumentación que ampare esta determinación ni en la iniciativa ni en el dictamen. No obstante, de su lectura entendemos con claridad que la pretensión de estas modificaciones van en el claro sentido de que una simple adquisición, contratación de servicios o de obra pública no tenga que sujetarse a las mismas reglas que otro tipo de obligaciones de mayor envergadura, como lo es un empréstito, el cual sí constituye deuda pública y por ende sigue un proceso más complejo, puesto que requiere de autorizaciones, registros y una serie de requisitos que exigen este mismo cuerpo normativo. En eso coincidimos plenamente, puesto que en efecto tales transacciones no encajan con la propia definición que la ley hace sobre el concepto de deuda pública. Sin embargo, debemos de tener claro que en el texto vigente en ninguno de sus apartados señala que esto se considere como deuda pública, por lo que precisar lo contrario resulta incluso innecesario. Lo que sí establece es que en el caso de adquisición de bienes y servicios, así como en la contratación de obra pública, se pretende mediante un esquema de pago a plazos. Tales obligaciones deberán sujetarse a las disposiciones de esta ley, lo cual es completamente correcto, pues este cuerpo normativo no solamente regula lo relativo a la deuda pública contraída con instituciones financieras, sino que también se refiere a un cúmulo de obligaciones de carácter económico que deben de tener un seguimiento y cuidado especial, dado que constituyen compromisos para las finanzas públicas de gran trascendencia. Del análisis profundo que hemos hecho en el grupo parlamentario del PRI, se corrobora que con la redacción contemplada en el dictamen que está propuesta de esta Asamblea, se está dejando de lado este supuesto en el que las obligaciones no se contraen de manera simple, sino que su pago se da con posterioridad y de forma periódica. Incluso debe tomarse en cuenta que la adquisición de bienes, servicios, así como la contratación de obra pública puede darse en esquemas de pago que vayan más allá de un solo ejercicio fiscal o incluso de un gobierno. Es decir, se constituyen como obligaciones plurianuales. En términos más simples, lo que el dictamen propone es disfrazar la deuda pública, maquillar las obligaciones económicas en lo que el futuro pretenda adquirir el gobierno del Estado, tal como se hizo hace más de 10 años por otra administración y que hoy trasciende a la deuda pública que sigue pagando el Estado. De esa magnitud es la reforma que se está planteando, pero lo más grave sobre la modificación legal resulta en que ni la iniciativa ni la valoración del dictamen plantea argumento legal alguno que justifique este cambio que se está presentando. Lo dejo a consideración de cada uno y cada una de los diputados y diputadas que revaloremos esta iniciativa, que valoremos la condición de la reforma que se está proponiendo, porque no creo que podamos ser parte de esta irresponsabilidad histórica. Ya lo vivimos una vez y tuvimos resultados sumamente negativos. Por ende, estoy totalmente convencido que la idea que debemos hacer prevalecer en este pleno versa sobre la miscelánea que nos está planteando bajo un esquema de deuda transparente como está el día de hoy. Es por ello que a través de la presente reserva se propone mantener vigente la fracción segunda del artículo 5 de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública y a su vez la propuesta agrega una precisión en cuanto a que también habrá de sujetarse a este ordenamiento la adquisición de bienes, así como la contratación de obras o servicios que se lleven a cabo mediante esquemas de contratación plurianual. Con lo anterior, se asegura que los compromisos económicos antes mencionados queden sujetos a los mecanismos de control, revisión, vigilancia y transparencia como actualmente los establece la ley. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 70 y 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 126, 127 y 128 de su Reglamento General, me permito reservar en lo particular los artículos 158 nonis del Código Fiscal para el Estado de Zacatecas y 5 de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus municipios. Y se propone a esta Asamblea modificar el párrafo primero del artículo 158 y 5 de la Ley de Obligaciones Empréstitos y Deuda Pública para quedar como sigue.
Artículo 158 nonis. Los contribuyentes podrán celebrar convenios de estabilidad fiscal con la Secretaría con el objeto de garantizar la estabilidad jurídica para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en determinado lapso de tiempo, que les permitan en sus obligaciones fiscales y crecimiento en sus operaciones con la siguiente adición, las cuales deberán ser autorizadas por esta legislatura del Estado. En el caso de la redacción que se propone en el artículo número 5 de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública, se propone la siguiente redacción en su artículo número 5, fracción segunda. La adquisición de bienes, así como la contratación de obras o servicios cuyo pago se pacte a plazo o en esquemas plurianuales, salvo que se encuentren excluidos del régimen de deuda pública por disposición expresa en el ordenamiento que regule su contratación, derogándose el último párrafo de este artículo. Es cuanto, Presidenta.